días, Carlos. Está tratando de llegar a alguno de los otros alumnos. Ya vaya. Hola, hola Cristóbal, ¿cómo estás? El análisis funcional es el estudio de las propiedades de esos espacios en los cuales, ya va, en los cuales, digamos que son de dimensión infinita, bien, y que se parecen en cierto sentido ligeramente a los espacios euclidios, ¿verdad? Digamos que los espacios euclidios son Rn, R2, R3, bueno, la recta real, R2, R3, R4, R5. Pues lo primero que le vamos a romper para un espacio euclidio es que a un espacio euclidio, para pensar en un espacio más amplio, vamos a poner que sea de dimensión infinita. Bien, por ejemplo, para hablarlo así por encima rápido, para entrar en materia, las sucesiones. Las sucesiones convergentes, por decirlo así, o de repente las acotadas, vamos a empezar con las convergentes que son más, ay, da igual, con la acotada, o sea que todos los valores de cada uno de los temas de la sucesión sea finito, ¿verdad? Yo podría a ese conjunto, todas las sucesiones, cuántas sucesiones infinitas, y cuántos elementos tienen una sucesión, infinitos elementos, pues escribirlo en una base, ¿verdad? Por ejemplo, podría colocar o el primer elemento de la base que tiene uno la opción que vale uno a su uno y todos los demás valen a cero. A su dos valen cero, a su tres valen cero. Bien. El segundo elemento de esa base, vamos a llamarlo E2, tiene el segundo uno, lo demás cero. El, la sucesión mm, eso es J, pues va a tener J en el elemento J décimo, ¿no? Va a tener uno en el elemento J décimo de solución y todo lo demás cero. Entonces yo cualquier sucesión la puedo escribir como una combinación lineal. Buenos días, llegó Ismael acá. Como me perdí, como una combinación lineal de estos elementos. Bien, pero para construirlo, en vez de hacerlo de esa forma tan mm, intuitiva, lo vamos a construir en forma constructiva. ¿Bien? Es decir, primero vamos a hablar de lo que es un espacio o vectorial normado, después vamos a hablar de las propiedades y después vamos a hablar de lo que es una base. Aunque ustedes han visto las bases, las clásicas bases de los espacios reales, las bases cartesianas, los vectores I, J, I, J y K en R3, ¿verdad? O los vectores I, J o E1, E2, como lo quieras llamar, en R2 y así genéticamente en Rn. Pero también han visto otras bases. Por ejemplo, en cualquier curso de análisis armónico o de cosas, de funciones que sean cíclicas, ¿verdad? Que oscilen, ¿verdad? Los pulsos eléctricos, los diferentes aspectos, pues yo los puedo aproximar por serie de Fourier. Entonces tengo una base para las funciones armónicas, para el nombre como deben ser reales, eh, pues la serie, la base de los polinomios de Fourier, que ahí desarrolla la serie de Fourier. O más elemental, antes serie de Fourier, viste que cualquier serie con cualquier función dentro de ciertas condiciones lo puede escribir como una serie de potencias. Y si es una serie de potencias, lo que está escribiendo como una suma infinita de ciertas bases. Los coeficientes de la serie son los elementos de la base. Pues si tú lo truncas a un momento dado y piensas, bueno, yo voy a trabajar solamente con las 20 primeras componentes, tendría un espacio de dimensión 20, ¿verdad? Y sería una aproximación, pero para hacerlo completo en cierto sentido, necesito trabajarlo por una serie o una sucesión, que es el caso de la serie de Fourier, las series de McLaurin, la serie de Taylor, etcétera. Bien, vamos a entrar en materia, pero recuerda que en vez de arrancar desde ese punto de vista, voy a arrancar desde el punto de vista de las características. En los apuntes que ya les están en el aula virtual, deben tenerlo todos ustedes, y si no, también se lo envié por correo. Lo primero que hablamos fue de espacio, hoy vamos a hablar fundamentalmente de espacio de vanas. Entonces vamos a tratar de compartir pantalla a ver si entro al material. Ok, aquí estoy el material, pero vamos a ver. Análisis funcional será este. Ok, sí es este. Bien. También están los apuntes y tres puntos. Ya va a ver si puedo subirlo para que yo pueda leer, porque si no, no lo leo. Bien. Análisis funcional, pues primero vamos a arrancar lo que es una seminorma. ¿Ves? Seminorma, espacio de Banach.
esto es un apunte de hace 2 años, una seminorma. Tengo un espacio vectorial, eso vamos a tratar fundamentalmente por espacio vectorial, aunque todo esto lo puedo hacer sobre un espacio topológico arbitrario, ¿verdad? Pero vamos a trabajar en general, fundamentalmente sobre espacios vectoriales. Tengo un espacio vectorial, ¿verdad? Y una seminorma es una función real sobre P, es decir, una función que asigna a cada valor, a cada vector de S sobre S, a cada vector de S un número real, que cumple con estas dos características, que es subaditiva, es decir, que la seminorma de la suma es menor o igual a la seminorma de cada uno de los dos sumandos, y que si yo multiplico por un escalar, puedo sacar el escalar dentro de la seminorma con, como valor absoluto, ¿verdad? Bueno, esto sería el concepto específico de lo que es una seminorma. Se parece bien a lo que podríamos hacer una norma, ¿ves? Pero tiene ciertas características que de repente podríamos conseguir que existan dos elementos diferentes cuya seminorma valga cero. ¿Ok? Es decir, que no es formalmente una norma porque le falta cierta característica, ¿verdad? En el espacio, puedo conseguir, una seminorma podría conseguir un elemento cuyo valor sea cero y su norma sea cero sin que él sea cero. Entonces hablan de conjunto absorbente. Un conjunto convexo es absorbente si para algún t que depende del todo punto x del conjunto, o se cumple siempre que se multiplico todo t mayor que cero, multiplico t por el conjunto, el elemento sigue estando en él, ¿verdad? Es evidente que todo conjunto solvente contiene un elemento neutro, ¿no? Neutro respecto a la suma y sí, a la suma. Todo entorno del elemento neutro de un espacio vectorial topológico es un elemento solvente, ¿verdad? Y se puede probar en eso fácil. El enunciado de Minkowski, pero esto no está funcionando bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si lo puedo verificar. A ver si puedo verlo bien, porque esto a veces se pica y no quiere trabajar bien. Este no es directamente como lo trabajo yo. Entonces, funcionar de Minkowski es una aplicación que asigna todo su conjunto solvente, un espacio vectorial, en una especie de mutual, una especie de medida que es el ínfimo de los valores tal que a la mejor no por X tenga para todos los elementos de X, ¿verdad? El funcional es mutual finito, ya que el conjunto absorbente, ¿verdad? El funcional Minkowski mm, sigue para los conjuntos equilibrados. Un espacio vectorial topológico localmente convexo, si existe una base local asociada a la topología, cuyos elementos son convexos. Ejercicio. Al realizar las relaciones de seminomio, espacio localmente convexo de los teoremas 1.2, 1.3 y 1.4 del libro de Walter Rubin. Ay, bueno, está buenísimo, ¿no? Porque una cosa que ya no le dije antes era que, por ejemplo, para trabajar esto muy bonitamente, aparte de trabajarlo en los apuntes, podríamos utilizar, por ejemplo, para análisis funcional, el libro de Walter Rudin de análisis funcional. Ese es, si no, ya creo que es su nombre. Ese es un libro básico, ¿verdad? Y aquí empezamos a hablar de sucesiones. Una sucesión en espacio vectorial es el recorrido de una aplicación en los números naturales. Es decir, es una aplicación donde el conjunto de partidas, digamos que son los números naturales, ¿verdad? Decimos que una sucesión convergente sí es la misma definición de convergencia de toda la vida. Si existe un m mayor que cero, tal caso n, está bastante cerca del m para todo valor de m, ¿verdad? Dado una base local de una topología T, eh, una sucesión es de Cauchy si la diferencia de dos elementos de la sucesión
está en ese elemento de la base local B para cierto m y n mayor, mayor que n grande, ¿verdad? Esta es la definición más abstracta de divisiones convergentes. Bien. En los espacios métricos, una distribución de Cauchy, si dado epsilon, bueno, la definición más clásica, si dado epsilon existe un delta tal que la distancia entre dos números cualesquiera es entre dos elementos cualesquiera de una sección es menor del que el delta. Eh, Eso sería el concepto de la distribución de Cauchy. En los espacios métricos completos, pues, no, estamos hablando de completos, me estoy adelantando, pues. Ese es el centro de lo que es la sucesión, de lo que es una sucesión. Bueno, un espacio métrico cualquiera es completo, donde he definido sucesiones, cuando o con una métrica definida o con una distancia definida, ¿verdad? Este, toda sucesión de Cauchy es convergente. ¿Ok? Esa es la definición clásica, que es un espacio métrico completo cuando toda sucesión de Cauchy es convergente. Bien. Entonces, ¿qué es un espacio de Banach? Un espacio de Banach es un espacio vectorial topológico, me comí la palabra ahí, normado, que es completo. Bien, es decir, cuando yo tengo un espacio que a partir de la norma define una métrica y con esa métrica defino lo que se llama conjunto abierto y todas las sucesiones que son de Cauchy convergen, el espacio es un espacio métrico. Si el espacio es todas las sucesiones de Cauchy son convergentes, el espacio es un espacio de Banach. Bien. Claro que los espacios infinitidimensionales, R a R a la N y C a la N, son espacios de Banach. Además, existen sub- sucesiones que eh, en espacio de Cauchy existen espacios de sucesiones que son espacios de Banach, pero no necesariamente tienen que ser. Por ejemplo, las sucesiones LP y el infinito. Pero el problema es que yo no sé si estos apuntes yo definí antes lo que era el LP y el infinito. Vamos a ver si yo los tengo definidos en otro lado, pues. No, aquí no está. Estoy buscando decir que tengo yo una confusión y yo definí otra cosa. Aquí, a ver si está aquí. No, este no es. Ahora, no, estoy hablando con teoría de operadores y aquí estoy hablando de los teoremas fundamentales, el teorema de Campana, un sublineal, ok. Mm, no, bien, que el espacio, quizás no lo escribí en estos apuntes, lo voy a escribir en otra parte. El espacio LP y LP mayúscula y LP minúscula, que es lo que estábamos hablando, ya va. Me fui para otro lado. Quedan los espacios LP mayúscula y LP minúscula. Bien, vamos primero con los espacios LP, que quizás no sé por qué aparecen y no los he pedido antes, pues. Me extraña, pues. Bien, los espacios LP. Bien. O estamos aquí después que yo lo uso sin definir, no sé. No, no lo veo. Espacio cociente, no. Vamos a ver, me perdí. Secciones. Ok. Ok, vamos a hablar de lo que es espacio LP. Bueno, los espacios LP es lo siguiente. Supongamos que tú tienes las sucesiones, ¿verdad? Y vamos a darle a cada sucesión una norma. Bien. Es decir, vamos a definir cómo yo mido el tamaño de una sucesión, una norma, ¿verdad? La más fácil sería la siguiente. Pues calculo la serie de la suma de las cuadradas de todos los elementos de la sucesión. ¿Verdad? Tengo una sucesión, elevo al cuadrado y sumo. ¿Verdad? Si yo sumo y elevo al cuadrado y sumo, ¿verdad? Pues tengo una norma, digamos, cuadrática en L2, L minúscula 2. Bien. En ese espacio
Pues si la suma es convergente, es decir, si la suma es finita, bien, pues esa sucesión tiene medida 2. Estamos hablando de estas funciones L2, ¿verdad? O LP. Pero igual que lo hago con L2, lo puedo hacer con cualquier número P mayor que 1. Bien. Es decir, elevar a la 1. Bueno, para elevar a 1 lo que haya va. Antes de elevar al cuadrado le paso valor absoluto para que me dé positivo y me quito la jaqueca de los signos. Entonces, el E1 sería simplemente la suma de todos los valores absolutos. En una sucesión, suma el valor absoluto de todos los números y eso converge, pues entonces decimos que esa sucesión es L1, ¿verdad? Por ejemplo, pues la sucesión 1 sobre n factorial. 1 sobre n factorial, voy sumando desde n igual 0 hasta infinito, ¿verdad? 1 sobre 0 factorial más 1 sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial. Sumo todo eso y esa sucesión no hace falta poner valor absoluto porque estoy pensando que n es positivo y al calcular factorial de cualquier número me da positivo. Esa serie la deben conocer ustedes, pues la serie llamada serie armónica y 1 sobre n factorial la suma da el número e, la base de los logaritmos naturales, ¿verdad? Ahí no tuve que elevar al cuadrado de nada. Bueno, igual que esa sucesión 1 sobre n factorial, puedo pensar en cualquier sucesión cuya suma definita, ¿verdad? Por ejemplo, cualquier sucesión corresponde a una serie telescópica, es L1, y así, por ejemplo. Ya hablé L2, que sería elevada al cuadrado. Por ejemplo, 1 sobre n, la serie de 1 sobre n es divergente, ¿verdad? Se suma 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto. Lo viste en el curso de cálculo, ya es divergente. Pero si yo elevo al cuadrado, la serie de 1 sobre n al cuadrado, ella converge, ¿verdad? Y se puede calcular hasta cuánto vale la suma, ¿verdad? Entonces, en caso L2. Bueno, piensa en cualquier número mayor que 1. En vez de elevar a la 1, a la 2, lo puedes elevar a la 0, a la 1,3, a la 3,5, a la 4, lo que sea. Pues esos son los espacios LP. Bien. Otro ejemplo son los espacios en el mayúscula P. Ya va, ¿cuál es el tamaño de la serie anterior? Que se me olvidó. Si yo tengo una serie y estoy en el euro, pues simplemente la suma, el valor de la suma directa. Si estoy en L2, pues el resultado de la suma de la serie, la suma de la serie, me calculo la raíz cuadrada. Si estoy en L3, la raíz cúbica. Si estoy en LP, el resultado con P mayor que 1. Recuerda que con 1 no, no necesariamente conveniente, pero con P mayor que 1, pues en LP con P mayor que 1, pues el tamaño de la norma de la sucesión sería calcular la raíz cuadrada, la raíz o elevar a la 1 sobre P, el resultado de la suma. ¿Qué es el infinito? El infinito, pues, va a ser simplemente el supremo, el número más grande de todos los elementos de la serie. Bien, vamos con los espacios LP mayúscula, ¿verdad? Los del espacio LP mayúscula son espacios de funciones, ¿verdad? Los cuales estudiaste, debiste haber estudiado en cualquier curso de teoría de la medida o de teoría de la integración. Bien, los cuales vamos a usar en este curso. Yo creo que no lo estoy definiendo porque supongo que ustedes los conocen de cursos anteriores. Los espacios LP, por ejemplo, el espacio L1 mayúscula, son todas las funciones cuyo valor absoluto, la integral del valor absoluto, definida sobre un compacto, ¿ok? Los espacios LP no se definen sobre todos los números reales, sino sobre un conjunto compacto. ¿Qué es para ti un conjunto compacto? Un conjunto cerrado y acotado. Estoy pensando en los LP, sobre los números reales, pues un conjunto que sea cerrado y acotado, por lo general piensa en un intervalo. ¿Ves? Entonces, tengo un intervalo, defino una función sobre el intervalo, hago la integral del EB, no la de arriba. En el intervalo, pues eso es lo que se está bien explicado en teoría de la medida, y si la integral del valor absoluto de la función está definida y es finita, pues la función pertenece al espacio L1. Bueno, si en vez de elevar a L1, yo agarro el valor absoluto y lo elevo a cualquier número P mayor que 1,
1,5, 1,3, 2, 4, 7, 8, lo que sea. ¿Eh? Y calculo la integral, pues esa integral me daría el tamaño, la norma de la función, todos los espacios LP. Te da una norma. Vamos a hablar, para adelantar un poquito de materia, diferenciarlo con un espacio de Banach y un espacio de Hilbert. Inicialmente, los espacios de Banach los estoy hablando que pertenecen o están definidos a partir de una norma y que todas las soluciones convergentes respecto a esa norma, la topología generada por esa norma. Bien, es decir, que toda solución de caucho es convergente en un espacio o, de vanas, si toda solución es convergente en un espacio de vanas, entonces el espacio es de vanas. O sea, si toda solución de Cauchy es convergente, entonces el espacio es de vanas. Ok. En particular, el espacio L2, vamos a pensar en pequeño. Bien, puedo definir un producto escalar. ¿Qué es un producto escalar? Ya lo veremos cuando veamos el espacio de Hilbert. Por ejemplo, en L2, facilito, pues sería la primera por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera, estoy pensando en una sesión, más la tercera por la tercera, sumo todo eso. Y si la suma mm, y calculo la serie me da finita, bien, el producto escalar existe. Bueno, ¿cuáles serían todos las sucesiones de L2? Esa suma da finita. Bien, es decir, en L2 hay un producto escalar. En L2 mayúscula, pues el producto de dos funciones en L2 mayúscula es simplemente la raíz cuadrada de la integral de la primera función por la segunda función al diferencial de x. Y las funciones que son cuadrado integrables tienen este producto o escalar. Es decir, que los espacios L2 en particular son más que vanas, porque en ellos estoy poniendo producto escalar. Bueno, aquí, si pienso en espacios de vanas, lo que estoy poniendo que no son con producto escalar, sino solamente con una norma. Y uno dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer geometría o análisis si no tengo un producto escalar? Un producto escalar el que me permitiría, en cierto sentido, ya va, medir ángulos, si es determinada perpendicularidad, ortogonalidad y eso. Bueno, si hay apuntes de ejercicios, si hay apuntes de ejercicios de ortogonalidad, específicamente, hay, dime, está pasando frente a la cámara. En el trabajo de la ecuación de la gaveta en los espacios de Banach generalizados está bastante detallada. Yo le puedo conseguir así de ese trabajo de algo de geometría de los espacios de Banach. Bien, el espacio cociente simplemente un subespacio, un espacio vectorial, tomamos el conjunto ya abajo, que se va a hacer difícil. El conjunto alfa más n. ¿Verdad? Lo multiplicamos y damos la definición, donde esta relación que estamos colocando aquí es una relación de equivalencia y definimos el espacio cociente como siempre se ha definido a partir de transformaciones lineales y la proyección de el espacio sobre es partido entre sus espacios. Bien, esta definición me permite definir más generalmente la aplicación entre los subespacios y ver las características de ellos. Esto es más topológico que algebraico. Espacio de Banach. Un espacio de Banach es un espacio vectorial normado que es completo respecto a que es completo respecto a la métrica definida por la norma. En otras palabras, un espacio vectorial normado en un espacio de Banach, si toda sucesión de cálculo es convergente respecto a la norma por la cual usted al espacio vectorial. Fíjate que en el mismo conjunto, las sucesiones, por ejemplo, si yo hablo de la norma L1, ¿verdad? Me da un espacio vectorial, porque estoy pensando en la norma L1. Si hablo en la norma L2, me da otro espacio vectorial. La norma 3, elevado al cubo, me da otro espacio vectorial. Entonces, la norma juega un papel importante entre los espacios de Banach. Bien. Mm, por lo general,
Cuando hablo en espacio vectorial caigo sobre un cuerpo cualquiera, K. Pero en el lenguaje más popular, el cuerpo K es el cuerpo de los números reales y en muchos casos el cuerpo de los números complejos. Y la norma de un número complejo, forma básica, es el módulo del número complejo, ¿verdad? Un conjunto abierto en un espacio euclídeo, en un conjunto abierto en un espacio euclídeo, el espacio C de omega es el espacio de todas las funciones continuas. Fíjate que tenemos espacio, el espacio de todas las funciones continuas. ¿Ok? Si pienso en todas las funciones que sean continuas, pero ese espacio de todas las funciones continuas, pregunto, ¿será espacio de Banach? ¿Será espacio de Hilbert? ¿Será qué? No, no, ya, primero, antes de pensar en el espacio de todas las funciones continuas, si tú piensas hablar de funcional sobre él, de análisis funcional, tiene que decir cuál es la norma. Si no me dice cuál es la norma, ¿cómo voy a saber si es continuo, ¿verdad? El espacio de todas las funciones oleomorfas es otro ejemplo de un espacio vectorial, ¿verdad? En el espacio de las funciones continuas, yo podría pensar, bueno, ok, vamos a darle una norma. Bueno, si estoy no sobre todo RN, sobre un compacto, si la función es continua es integrable. O sea, que si es integrable, pues de lógico que la función, eh, si le paso valor absoluto, sigue siendo integrable, por lo mínimo está en L1, ¿verdad? Y si elevo al cuadrado también sigue siendo integrable, si elevo al cubo. Esa es la ventaja de las funciones continuas. Lo mismo ocurre con las funciones holomorfas, las funciones que son um, analíticas en el sentido complejo, ¿verdad? Las funciones holomorfas, pues, yo puedo hablar en el espacio de las funciones holomorfas sobre un conjunto de los números complejos. Aquí está, es lo que no apuntes viejos, no me acordaba. Aquí está el desorden, ¿verdad? Los espacios LP, que están en el mismo punto definido. Consideremos P cualquier número entre 0 entre 1 y infinito, un número mayor que cero, y definimos los siguientes espacios vectoriales, ¿verdad? Los siguientes espacios de sucesiones. LP son espacios de sucesiones. ¿Qué es un espacio LP? El conjunto de todas las sucesiones, tales que la serie de valor absoluto de los elementos de la sucesión elevado a la P, aquí debería su índice N, ¿ok? De todo lo X, su N elevado a la P. Calculo la serie, me da finito, ¿verdad? ¿Y cuál es la norma? Pues si esto es finito, la raíz cuadrada de 1 sobre P debería existir. Estos espacios son los espacios LP. Y los espacios LP mayúscula, que los hombré también antes, los espacios LP y los espacios LP mayúscula. Los espacios LP mayúscula están definidos sobre un compacto cualquiera, un conjunto compacto cualquiera, K. O sea, igual que lo hago sobre el intervalo 0,1, lo puedo hacer más trato en K. Bueno, pero el intervalo 0,1 es un compacto y es la forma más fácil de entender, ¿no? ¿Ok? Si buscar los apuntes de Walter Rudin, te va a hacer sobre un compacto K. Si buscar los apuntes de análisis funcional de la Universidad de los Andes de Mérida, pues bajan el lenguaje para que sea más comprensible, utilizan intervalo 0,1. Pues que cuando una función está en LP, cuando yo le puedo calcular la seminorma o la norma en P, que es elevar a la 1 sobre P el resultado de la integral a lo largo de todo el compacto, o sea, el intervalo entre 0 y 1, de la función en valor absoluto elevado a la P. Si esto da finito, la función está en LP. Bien. Ella es una seminorma. ¿Por qué? Pues de repente puedo conseguir una función cuya integral es cero. ¿Eh? O si pienso en el lenguaje de Lebesgue, ¿verdad? Puedo pensar en dos funciones que son idénticas en casi todo punto. ¿Verdad? ¿Qué significa idéntica en casi todo punto? Bueno, que dos funciones que en un montón de puntos valen exactamente lo mismo, que en todos los puntos valen lo mismo, menos unos cuantos, una cantidad numerable de puntos con intervalos 0, 1, en los cuales son diferentes, ¿verdad? Podría ser, aunque una de las dos no esté definida, o, o que una tiene un valor y otro de otro, o el otro de otro valor. Funciones que son así, y son facilitas. Piensa un polinomio arriba de grado 2 y un polinomio abajo de grado 1, que el de arriba cancela el de abajo. Por ejemplo, facilito. Arriba voy a poner el polinomio x al cuadrado menos un cuarto.
arriba, ¿no? Bueno, la función que voy a poner es que la primera función f, x al cuadrado menos un cuarto, ¿ok? Tiene como numerador x al cuadrado menos un cuarto. Y el denominador es x menos un medio, ¿ok? Esa función no es una fracción. Arriba va x cuadrado menos un cuarto y abajo va x menos un medio. Y la otra función que voy a poner la simplificación de la anterior. F de x es igual a x más un medio. Las dos funciones, si tú simplificas arriba y abajo, ¿verdad? Pues son exactamente iguales en todos los puntos, menos en un medio. ¿Por qué coge un medio? Bueno, porque estamos hablando que estoy trabajando en intervalos 0, 1. Entonces, para que me quede un punto en un medio. Estas dos funciones son idénticas. ¿Ves? Entonces, en todos los puntos menos en un medio. O sea, son idénticas en casi todo punto. Bueno, igual que lo hago para un solo punto en particular, yo puedo construir una función que sea más trabajada, que sea en una cantidad numerable de puntos, de los cuales sean diferentes. Por ejemplo, yo podría, en un intervalo más grande, digamos, en intervalo 0, 10, ¿ok? Todas las funciones que sean exactamente la misma, tengan exactamente el mismo valor, menos en los números naturales, ¿ok? Después la reduzco en intervalos para que me quede en 0, 1, ¿ok? Ellas serían idénticas, menos los números naturales, se podría pensar. Hay ejercicios más abstractos, más de pensamiento. Por ejemplo, en el libro de Conway, de variables complejas, te puede decir que yo te puedo decir una función que sea idéntica en todos los números irracionales, las funciones que sean idénticas en todos los números racionales, pero en los racionales no. Bien, pues vamos a hacer una cosa rapidita. 0, 1, una función que sea f de x igual a x cuadrado para todos los valores. Y la segunda función, f de x igual a x cuadrado para los irracionales, pero para los racionales vale 0. Esto es un peine, ¿no? Ya, como el conjunto de los números racionales es numerable, ¿bien? La medida del conjunto numerable, no, pero tengo que ponerle una cota, pues. La medida de este conjunto numerable, pues, la medida como paso de medida, no como medida de cardinal, es 0. Bien. Entonces, estas dos funciones son idénticas salvo un conjunto de medidas 0. Eso quiere decir en casi todo punto. Son un conjunto de medidas 0. Entonces, estas dos funciones son idénticas. Entonces, en ese sentido, hablo de un subespacio de todas las funciones que son idénticas, salvo un conjunto de medidas 0, paso el espacio cociente del EP sobre n, y este es el espacio de Banach que es denotado por el EP. Es decir, el espacio de Banach que es denotado por el EP. Cuando yo hablo de espacio de Banach, estoy pensando siempre en la integral sobre conjuntos cualesquiera menos el conjunto de medidas 0. ¿Ves? Entonces, por eso él trabaja con L, que es L, que estoy usando el integral del Lebesgue. Bien. Entonces, para poder entender esto un poquitico más abstracto, pues había que haber tomado primero un curso de medida y saber qué es lo que es la integral del Lebesgue. En la integral del Lebesgue, por ejemplo, yo puedo conseguir una función, la delta de Dirac, la función delta de Dirac. Es una función que todo el tiempo vale 0, ¿ok? Menos en el 0 que no digo cuánto vale. Pero la integral entre menos infinito entre menos a y más a para cualquier valor siempre vale 1, ¿ok? Esa función vale 0 en todos los puntos menos en el punto 0, donde digamos que no está definida. Bien, pero es tal que la integral entre menos a y a vale 1. Esos tipos de funciones que son en forma lógica construibles, pero no en forma lógica visible, o sea, tú no la ves. En los cursos de teoría de la medida o integral del Lebesgue no lo llaman funciones, no lo llaman distribuciones. ¿Ok? La delta Dirac es una distribución. Y es una cosa que se lo quita prestado y se lo devuelve a la teoría de la medida. La delta Dirac es una función fundamental o una distribución fundamental en teoría de la medida o en medida de probabilidad. Piensa que cuando hablas de una distribución, es una distribución de probabilidad. Bien, esto es lo que habíamos yo planificado de hablar de espacios de Banach. Bien, ahora vamos a ver si lo puedo cambiar a otro aspecto, a otra presentación. Operador. Un operador es fundamentalmente una aplicación del espacio vectorial sobre el espacio vectorial. O en sí eso.
Fundamentalmente vamos a hablar de operadores lineales, es decir, un operador o una aplicación como las transformaciones lineales que viste en bachillerato, ¿bien? De R3 en R3, de R2 en R3, de R3 en R4, que constate en cualquier curso de álgebra. Bueno, vamos a analizarlo, pero no con las matrices, ¿verdad? Entonces, eso es un operador lineal. Vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales en el análisis funcional, específicamente de la parte de operadores lineales, el espacio de los operadores y de los funcionales continuos, ¿verdad? Ok. Un operador es lineal cuando, bueno, la transformación en una aplicación de espacio vectorial en otro son espacios vectoriales, son el mismo cuerpo de escalares, o sea, o los dos son reales o los dos son complejos. Es una aplicación que es lineal en el sentido clásico, la transformada de la suma de la transformada, y si yo tengo un escalar, multiplico la transformada del escalar, la transformada del escalar por un vector, pues tengo que sacar el escalar de la transformada y me queda esto, ¿verdad? Ahí las operadores lineales más básicos, pues lo que viste tú en el curso de álgebra lineal clásico de R3 en R4, R4 en R5, todo lo que puedan hacer por matrices y demás. Pero hay otros operadores que cumplen con esto. Por ejemplo, en el espacio de las funciones, yo podría pensar en el caso de las funciones, sin necesidad de tener ninguna norma. En el espacio de funciones, la derivada es un operador lineal. ¿Por qué? Porque la derivada de la suma de la derivada y la derivada de una, una constante por una función es la constante la saco de la derivada que aplico la derivada a la función. O, por ejemplo, la integral. ¿Ves? La integral es el caso más clásico de transformación lineal, de operador lineal. La integral de las sumas integrales y cualquier constante la puedo sacar del símbolo de la integral. Independientemente de la característica de la función, ¿ves? Independientemente del espacio donde lo tenga. Es más, en muchos libros más clásicos, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pues yo solo leí en el año, ay, ¿cómo se llama? 87 por allá, algunos estaban en primaria. Pues la transformación de los operadores lineales que trabajamos en aquel entonces, el curso de análisis funcional empezaba por una ecuación integral. ¿Ven? Es decir, que yo puedo pensar en una integral o una integral tipo Cauchy, donde dentro de la integral hay un núcleo, una función. Es decir, una integral tipo Cauchy como operador lineal es una integral, un operador definido a partir de una integral, donde es la integral no de la función en sí, sino de la función multiplicada por algo. Bien, este algo con una característica me da un núcleo. Aquí hablamos de algunos teoremas fundamentales, el teorema de Jambanas, la característica del teorema de Jambanas, el principio de la aplicación abierta, el teorema de grafo cerrado, están aplicados empezando por el sublineal, el enunciado del teorema de Jambanas, la separación de espacios vectoriales, lo con un conjunto absorbente, el teorema general de separación, y algunos listas de ejercicios. Ah, bueno, es que esto es ejercicio, por eso que estaba esta presentación. Este ejercicio, la idea es que ustedes traten de hacerlo, pelearse con ustedes mismos, como ustedes quieran, y lo traten de leer. Hay algunos libros sobre los teoremas de Jambanas en la Universidad de Sevilla, se puede conseguir en red, y la versión geométrica del teorema de Jambanas en la Universidad de Granada, o hace 2 años se consigue en red, entonces por eso cambia mucho de universidad en universidad. De ahí pueden tratar de ver estos ejemplos y ejercicios como tarea única de esta parte. Bien, la idea es que hace geometría, pero sin tener producto escalar, y es más o menos lo que hacen, y estudia a los espacios vectoriales. Como dije, más adelante en teoría vamos a ver cuánto es dual propiamente dicho. ¿Ves? Es decir, supongamos que yo tengo un espacio LP, ¿quién sería su dual? Bien. Supongamos que P no vale 1, ni vale infinito, ¿ok? Es decir, digamos, o sea, que no es la norma del supremo, ni es L1, o sea, la suma de los valores absolutos. Si no es cualquier valor P mayor que 1. Bien, se puede probar o está probado que lo del espacio LP con P estrictamente mayor que 1 infinito, el dual de P es Q. ¿Pero quién es Q? P y Q son dos números. Pues 1 sobre P más 1 sobre Q, suma 1. Bien, supongamos que fuera 3. Un tercio más 1 sobre Q, suma 1, despejo ahí y calculo cuánto vale Q. ¿Ok? Para cada P puedo calcular por valor Q cualquiera, ¿sí? Pensando en el P que sea. Da un caso particular, L2. 1 sobre P más 1 sobre Q da de 1. Bueno, el único valor que es L2 sería 1 sobre 2. Que tengo que sumarle para que dé 1, 1 sobre 2. O sea que el igual de L2 es el mismo L2.
¿Ves? Es dual de sí mismo. Bueno, los espacios L2, que son duales de sí mismo, tienen una potencia más grande que los espacios LP general. Más adelante veremos que los espacios L2 son más que Banach. Con otras palabras, son espacios de Hilbert. ¿Ves? Igualmente ocurre con lo mismito que acabo de hacer con LP, las dos sesiones, ocurre con LP de las funciones, ¿ok? L mayúscula P. El espacio LP es el dual del espacio LQ con la misma característica para P mayor que uno. Bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con L1? Su dual sería el infinito, mentira. El dual de L1 es el conjunto de las funciones de variación acotada y el dual del infinito no tiene. ¿Ok? Ahí no cuadra la cuenta. Entonces, cuando son duales en ese sentido, duales en el sentido que yo puedo estudiar un espacio estudiando el espacio de los operadores sobre él. Bien. Igualmente, si yo pienso en todas las funciones que desarrollo en serie de Fourier, ¿bien? Yo podría calcular esas funciones, están en el espacio del tiempo, ¿verdad? Pero yo puedo calcular las sucesiones de los coeficientes de serie de Fourier. Ah, no, pero estas sucesiones están en el espacio del tiempo, están en el espacio de las frecuencias. Pues sí, ese fenómeno del estudio del tiempo, frecuencia de cualquier cosa oscilatoria, es estudiar un espacio y el espacio dual. Bien, la gente que hace, ¿cómo se llama esta materia? Lo que hace Sosaya, radar, electrónica. ¿Ven? Muchas veces cuando estudian esos fenómenos, lo, est- lo están estudiando en el espacio dual. Bien, y de repente hacen una multiplicación y en este sentido caigo en una, en una dirección, en este otro sentido me caigo en otra dirección. Entonces, bueno, los resultados son diferentes. Pero si te pones a sacar las cuentas, numéricamente hablando, el resultado es el mismo porque está haciendo el producto escalar. En otras palabras, eh, los resultados que sean diferentes en el sentido, en un sentido o en otro, lo que significa es que son espacios de Banach. El otro que habla de ejercicios resueltos, son ejercicios generales resueltos, que pueden ser para que estudien. Aquí hay unos ejercicios, por ejemplo, de espacio vectorial cerrado, de normas, de seminormas, son copiados de diferentes libros, apuntes, o sea, son muy míos, fíjate que me parece un formato medio raro, hay mezclas ahí son artículos que uno ha ido copiando y que podrían hacer para que ustedes lo leyeran. Pero sería más o menos todo el material que tengo planificado por ahorita. Vamos a tratar de que ustedes me hagan esta lista de estos ejercicios, el resumen de ambos, para entregarlo, para tratar de mantener una tarea y preparando. Respecto a lo que me preguntó el otro día, Ismael, ya va, déjame buscarte la pregunta para que no esté yo perdido. Y si no, te la contesto al voleo. Me perdí. Rapidito. Ismael, sí. Bueno, no sé. Me pregunta hacia qué pueden usarse una tesis doctoral. Bueno, yo en dos enfoques. Hace muchos años que no trabajo directo en investigación dura con análisis funcional. Pero son ustedes los que tendrían que hacer análisis funcional. Yo no hago análisis funcional duro desde el año 80 y, mentira, 95. Cuando hice estos estudios sobre espacio de Banach. 95. ¿Ves? Antes, en el año 87, estaba esto de paredes complejas. ¿Ves? Son dos temas muy distintos a los que yo hago ahora. En el año 97 me ofrecí el doctorado, me vine a España a hacer el doctorado en estadística. O sea, yo más trabajo hacia características de los espacios de soluciones, pero para poder estudiar las características de los espacios de soluciones, me preocupo más en saber resolver problemas estadísticos aplicados, que también entra dentro de las áreas de matemática. Entonces, si tú quieres hacer matemática teórica, la podemos hacer con análisis de Banach o con varias variables complejas, o aspectos teóricos. Pero si tú lo quieres hacer un doctorado de repente con una aplicación práctica rápida, podríamos hacerlo con modelos estadísticos. ¿Ves? Fundamentalmente yo trabajo en cuáles son los espacios de soluciones de problemas complejos que datos longitudinales, datos que se mueven en el tiempo, o datos transversales con Big Data. Significa datos transversales con Big Data. Por ejemplo, características de todos los empleados de una empresa que tenga 6.000 empleados.
entonces caracterizarlo y demás no es lo mismo que trabajar con poca data. ¿Ok? Y si el dato que se mueve a lo largo del tiempo, por ejemplo, el crecimiento de los árboles tal en el bosque tal, me pongo a contar y hay solamente 300 árboles, pero a lo largo de 30 años, como han subido, ya va. Este tipo de data hay que saberlo analizar. En los casos de esos datos que son longitudinales, a lo largo de 30 años o más, ¿verdad? Primero tienes que estar seguro que tenga la data, porque si vamos que yo voy a ver cómo es la data climatológica de la represa Uribante Caparo o la represa del Guri en Venezuela, ¿verdad? Tendría que tener los datos mensuales de nivel de la represa durante más de 30 años. Y cuidado si no más, porque hubo un cambio de régimen. Régimen, estamos hablando de régimen de inversiones, no tanto la política. Hace ya 23 años, entonces seríamos tener, si yo tengo en el segundo régimen de inversiones, eh, 25 años, pues tendría que tener 25 para atrás. O sea, para ver cómo han sido los niveles de caudal, ¿eh? En cuanto la política puede influenciar en el evento, pues necesitaría muchos más datos. Pero primero hay que buscar los datos antes que hacerlos. O sea, yo dije, no, una estadística es fácil. Primero hay que saber bastante estadística. Y segundo, tienes que estar consciente de que tienes que tener la data antes de eso. Un ejemplo más sencillo. Uno piensa, no, pero es que solamente la represa. No, no, mira, piensa en los sembradíos de bosques de repoblados que hay en todos los países, deberían haber en todos los países del mundo. Por ejemplo, los bosques repoblados de alcornocales o de cedro en Francia, en Estados Unidos. El cedro se utiliza mucho para hacer barricas y el alcornocal para hacer corcho. Pues esos sembradíos tienen una trayectoria de más de 200 años. Entonces ya para estudiarlo tendría que estudiarlo durante más de 200 años de data. Ah, bueno, sí, pero tú sé que los de Estados Unidos, esos bosques de Estados Unidos y de, ¿cómo se llama esto? Y de Francia, tienen su data. Pero si, por ejemplo, pues un país cualquiera, Venezuela, Uberito, cualquier venezolano sabe lo que es Uberito, donde es una fábrica de pino, fundamentalmente para dos productos básicos, se usa para papel y madera para carpintería cotidiana, ¿verdad? Pues esos bosques que el pino crece más rápido y no necesita una vida tan larga, pues tenía un seguimiento desde hacía más de 40 años y en los últimos 20 años el seguimiento ha caído. Entonces ya va, no me vayas a estudiar esto porque te va a dar fenómenos muy grandes. ¿Ves? O sea, ten cuidado a lo que vayas a estudiar en el caso de estética. En el caso de que son teóricos más matemáticos, tienes que estudiar mucho más la teoría, mucho más los antecedentes, ¿ok? Bueno, eso es lo que tú me preguntaste, eso es la respuesta de qué me dedico yo. Yo me dedico más a la estadística porque se rinde más. ¿Ves? A veces en la estadística te salen los resultados teóricos, pero se lee menos que los resultados prácticos, ¿ok? Eso era todo. Bueno, estamos viendo entonces. Nos vemos el sábado que viene. Vamos a tratar de llegar a los sitios a las 4:30. Por el problema de que uno de ustedes me ha dicho varias veces que a las 4 lo ve. Y de veras, para yo planificar ya, y lo ya planificado a las 4:30, si me adelanta, no lo leo. Yo leo, sí, está en el enunciado ahí de que la reunión es el sábado y no me fijo la hora. Y después me pongo todo loco la hora. Vamos a fijar la hora. Muchas gracias por todo. Recuerden, bien mi teléfono. Respecto a los organizadores, no sé si sea más cómodo para ellos. Hay una aplicación que se llama Microsoft Teams, equipo de trabajo Microsoft Teams. Bien, uno entra por ahí, puede entrar a la aplicación o crear el evento por web o por teléfono, lo envía por correo electrónico o por WhatsApp, pincha y entra. En teléfono tiene la aplicación, en Microsoft. Recuerda que en Microsoft, si te entra a entrar a una máquina de Linux, no entra. Tiene que ser máquina bajo Windows. En Windows no necesita aplicación. En computador, en teléfono, es ventaja, no se cae. Ventaja, si permite compartir archivos. Es difícil grabar, pero sí permite grabar. Hay que leerse cómo se graban los archivos, las clases. Ahí, ¿ok? Bueno, nos vemos entonces. Hasta la semana que viene. De que estoy aquí en España, me gusta más el Microsoft que el Zoom. Hasta luego. Muchas gracias por todo.